Compañeros, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Mauricio Correa Trevi. En esta ocasión quiero tocar con ustedes el tema de la próxima movilización que vamos a tener este jueves 13 de septiembre. Seguramente muchos de ustedes pues no están convencidos del tema y lógicamente viene el recuerdo del paro que tuvimos el año pasado. Sin embargo, quiero contextualizarlos hoy un poco al respecto de por qué debemos salir a las calles y qué se nos viene por delante. Entonces, pues vamos a iniciar con algo respecto al paro del 2017, precisamente. Como ustedes ven aquí, compañeros, muchos dicen qué se logró en el paro. La verdad yo no voy a profundizar en ese tema ahorita porque pues es muy largo. Sin embargo, yo ya escribí al respecto, yo tengo un blog, les voy a dejar ahí el link para que puedan acceder y tengo un artículo sobre el tema de qué logramos en esa época. Sin embargo, quiero tocar solamente un punto. Si nosotros no hubiéramos salido en el 2017, no hubiéramos tenido salario ni primas para el mes a partir del mes de octubre. Aquí les puedo mostrar una noticia de esa época. Efectivamente dice, Gobierno Nacional adicionó 1.18 billones de pesos para la educación. Les comento que para ese momento el presupuesto del Sistema General de Participación solo tenía salarios para los docentes y pago de sus demás prestaciones de servicio hasta octubre. Decir que si nosotros no hubiéramos salido el año pasado, simplemente no hubiéramos tenido salario. Seguramente hubiéramos salido y cumplido con el cronograma escolar y todos hubiéramos salido a vacaciones como correspondía, pero esos meses no hubiéramos tenido salario. Entonces, ese es un ejemplo muy pequeño de qué logramos en ese paro. De pronto muchos compañeros no se enteraron al respecto, pero esa fue la única manera que logramos en su momento para por lo menos garantizar el pago de salarios y de todas nuestras prestaciones del 2017. Pero bueno, quiero continuar con las razones de por qué la movilización política el 13 de septiembre. Resulta, compañeros, que precisamente durante el paro del 2017, ustedes saben que firmamos unos acuerdos. La mayoría lastimosamente no se han cumplido, pero pues es parte de las dinámicas del tire y afloje entre los gobiernos de turno y el magisterio colombiano. Esto no es nuevo, esto ya ha venido pasando. Y el magisterio lastimosamente tiene que hacer un paro para firmar unos acuerdos y tiene que hacer 2, 3 y 4 paros más para que esos acuerdos se cumplan. Pero quiero tocar este punto porque es un punto muy complejo que se nos viene con este nuevo gobierno. Resulta que uno de los puntos que se firmaron con el gobierno de Santos era la financiación de la educación. Como ustedes saben, la educación está desfinanciada desde el gobierno de Andrés Pastrana y se continuó esto en los dos gobiernos de Uribe. Básicamente nosotros, los docentes, sus salarios, sus prestaciones y todo el mantenimiento y el pago de la educación pública está en una bolsa que se conoce como el Sistema General de Participación. Esa bolsa está sin dinero, o los dineros que hay dentro de esa bolsa pues no son suficientes para cumplir con todo lo relacionado con la educación pública. Resulta, compañeros, que FECODE, cuando se sentó con el ministerio en su momento en el 2017, llegaron a un acuerdo que iban a empezar a aumentar esos recursos para esa bolsa del Sistema General de Participación en un lapso de 10 años. Lógicamente, pues toca inyectar presupuesto
y lógicamente hacerlo de una sola vez pues no es fácil. Entonces, por eso se pensó hacerlo paulatinamente. Y eso fue uno de los acuerdos en que llegaron las dos partes. Resulta que el gobierno nacional incumplió, como han cumplido otros puntos, pero este en especial. Y antes de finalizar el gobierno Santos, pues hizo un proyecto de ley. Ese proyecto de ley en este momento tiene el número 057 y lo envió a la Cámara de Representantes. ¿Qué hace ese proyecto de ley? Incumple con los acuerdos porque la intención de este proyecto de ley no es aumentar recursos, sino simplemente es distribuir los recursos que ya hay en esa bolsa. Y eso es supremamente grave. ¿Por qué? Porque lo que pretende es quitarle a otros sectores que están dentro de esa bolsa, como salud, saneamiento básico, algunas pensiones, redistribuir toda esa bolsa y darle algunos de esos recursos a educación. Básicamente es como si uno saca dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. Aquí ustedes pueden ver en pantalla un resumen general de la redistribución de esos recursos. Y quiero tocar dos puntos en especial. Si ustedes ven, aquí dice que el sector de educación aumenta en 587 mil millones de pesos. Claro, ustedes dirán, no, pues sí aumentó. Pero tengan en cuenta dos cosas. La primera es que recuerden que a esta bolsa no se le agregó recursos, sino se redistribuyeron. Cuando usted redistribuye, pues tiene que quitarle de otros ítems para poder agregarle a uno principal. Y eso fue lo que pasó, y ese es el segundo punto. Resulta que le quita recursos al FONPET en 784.700 millones de pesos. Y estos recursos, parte de estos recursos, se los agrega a educación. Resulta que el FONPET paga varias pensiones de los docentes. Y resulta que el FONPET ha sido la caja menor de los últimos gobiernos de turno. Recuerdan que al principio les comenté que habían realizado un aumento para terminar de pagar las nóminas a partir de octubre del año pasado. Pues bueno, lo que han hecho los gobiernos es quitarle a este fondo del FONPET recursos para terminar de pagar salarios y prestaciones sociales. Básicamente, y para resumir ese punto, está quitando el dinero a los pensionados para pagarle a los docentes activos. Entonces, eso es supremamente grave. Conclusión de este punto, no dieron más recursos, sino simplemente los están distribuyendo y cada vez la deuda es mayor. Es decir, que va a llegar un punto en que esto no va a aguantar más, la caja menor del FONPET se va a reventar y van a venir problemas muy grandes. Pero eso no es todo, compañeros. Aquí volvemos al proyecto de ley número 057 y quiero compartir con ustedes algo supremamente grave. Empezando que todo el proyecto de ley es supremamente lesivo, no solo porque no agrega recursos del Sistema General de Participaciones, sino porque empieza a tocar la carrera docente. Ustedes pueden encontrar este proyecto de ley en las redes, sin embargo voy a ver si también puedo agregarlo para que ustedes lo bajen. Pero hay algo supremamente grave acá, compañeros, y es el artículo 6 de este proyecto de ley. Y solo quiero tocar un punto, es supremamente extenso, esto tiene como 51 hojas este proyecto de ley, se necesita mucho tiempo para leerlo y analizarlo, pero solamente quiero tocar un punto acá. Ustedes saben que los docentes somos empleados estatales, no obstante, pues dependemos a nivel administrativo de
pues de las regiones o de las diferentes secretarías de educación. En el caso de Bogotá, pues de la Secretaría de Educación del distrito. Y miren este punto del artículo 6, el 7.3, aquí se divide en dos temas muy claros. Uno, básicamente dice que no podrán haber ascensos si estos superan el monto que se tiene destinado para esto. Es decir, que si el gobierno tiene destinado 3 pesos para ascensos, pues solamente pueden ascender las personas que lleguen a cumplir pues con ese rubro total de 3 pesos. Eso ya venía pasando. Lo que pasa es que aquí ya lo están especificando literalmente en la ley. Y el segundo, después de que las entidades territoriales hagan un ajuste de su personal docente y administrativo y sobren, pues con esta ley le va a dar la opción al Ministerio de Educación de que haga traslados nacionales por necesidades del servicio. Un ejemplo claro, yo soy docente de Bogotá, me quedé sin carga académica por la razón que sea, pongamos que es porque el colegio implementó jornada única. Lógicamente el rector me devuelve a nivel central, la secretaría intenta reubicarme, pero resulta que no hay plazas para mi área, que en este caso sería de música, y quedo volando en el limbo. Pero resulta que de pronto el departamento del Caquetá le reportó al Ministerio Nacional que tiene 2 vacantes y que no encuentra profesores en música para ubicarlos allá. Entonces simplemente el Ministerio de Educación a nivel discrecional pues me ordena que me toca irme para alguna de esas 2 plazas en el Caquetá. Y ya sabrán qué representa eso, no por la zona o la región del país, porque pues todas las zonas del país son difíciles, lógicamente unas más que otras, sino imagínense lo que puede representar eso para la familia de una persona que ya está ubicada. Si yo estoy haciendo una maestría en este momento, ¿cómo me voy a trasladar al Caquetá? ¿Y cómo va a terminar mi maestría? ¿Cómo voy a sacar a mis hijos del colegio? A decirle a mi esposa que nos vamos, etcétera. Entonces, lógicamente, eso pues daría para un caos familiar y personal. Como les digo, estos son unos solo de los 2 puntos que toca todo este proyecto de decreto. Y pues bueno, tienen que ustedes mirarlo y sacar sus propias conclusiones y hacer la hermenéutica necesaria al respecto. Pero este es uno de los puntos centrales por los que vamos a movilizarnos el 13. Donde esto llegue a pasar, compañeros, básicamente la carrera docente va a estar en riesgo. Y todo esto apunta a la privatización, apunta a la reducción de presupuesto para la carrera docente, para la educación pública, y lógicamente lo que quiere el gobierno ante la opinión pública pues es salir a decir que se ha aumentado recursos, pero simplemente está haciendo una distribución, y aparte de hacer una distribución está afectando la carrera docente como tal. Entonces, compañeros, ¿qué les puedo decir yo? Pues hacerles un llamado y la invitación para que este 13 salgamos a las calles a movilizarnos. De verdad, compañeros, que esto está muy complicado, supremamente complicado. Seguramente ustedes dirán, pero ¿qué hace FECODE? Bueno, 15 directivos no pueden hacer mucho si no tienen la unidad del magisterio en las calles. ¿Que han cometido errores nuestros directivos? Claro, han cometido errores. Y han cometido errores de fondo, seguramente. Por ejemplo, lo de la evaluación diagnóstica formativa. Sin embargo, en este momento, todo eso toca dejarlo atrás y nos toca salir unidos a luchar. Y bueno, las diferencias y problemas que tengamos en casa, pues nos toca resolverlos en casa. Como saben, ahorita el 21 de septiembre hay elecciones de FECODECUD, entonces pues esperemos que la gente salga también a votar y elija a las personas más idóneas que nos dirijan. Esto no es de compañeros nuevos o antiguos compañeros, esto es de gente idónea que en los momentos de coyuntura y de negociación tengan sabiduría para negociar. Pero compañeros, si nos quedamos en las aulas este 13, y seguramente ese es el inicio de un posible paro, pues después no nos quejemos,
Ahí simplemente nos tocará asumir lo que nos diga el gobierno nacional.